creo que 3 minutos al principio, 3 o 4 al final, y luego ya debate. Okay. Vale, perfecto. No hay que decir probando. Cuando me digáis vosotros. Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Empezamos la presentación del informe de evolución y perspectivas del e-commerce, del comercio electrónico para 2015. Esta es la segunda edición que lo hacemos, amparados ahora bajo el paraguas del observatorio. Y lo que quiero, en primer lugar, es agradecer a Ernst & Young y a Pablo González, el socio responsable de transformación digital, por, bueno, no solo alojarnos en su casa, sino por colaborar en el informe e impulsar el observatorio e-commerce, ¿no? Hemos conseguido que dentro del observatorio e-commerce grandes marcas involucradas en el comercio electrónico y en la transformación digital estén apostando por divulgar, por aumentar el nivel de conocimiento, el nivel de participación de las empresas en la economía digital, y por eso hemos tenido la fortuna de contar con la nueva división de Popular Payment que ha creado específicamente para la gestión de pagos digitales, que es Snap, y con su responsable Elena Álvarez, que tenemos aquí también con nosotros esta mañana, ¿no? Esperamos eso que... Bueno, la dinámica que vamos a hacer es hacer una breve introducción y presentación por parte de las tres empresas que estamos impulsando el informe. A partir de ahí os presentaré un breve resumen de 5 a 6, 7 minutos del informe y de sus conclusiones claves. Os facilitaremos el informe entero y también la nota de prensa y el extracto del mismo para facilitaros la información, ¿no? Como datos claves del informe, cabe destacar, bueno, la buena salud que tiene el comercio electrónico, que esa es de sobra conocida, y sobre todo el impulso permanente que está tomando en las cifras, ¿no? Se fijó para este año 2015 un objetivo icónico, que era alcanzar los 15.000 millones de euros de facturación. Publicó, aunque sabemos que es una publicación siempre con bastante retraso, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, los datos del primer trimestre, y la pura tendencia de esos datos nos lleva a que se superarán esos 15.000 millones de euros, sabiendo que pues el último trimestre del año es un trimestre muy concentrado en compras, pues la inercia que llevan los datos hasta ahora nos congratulan en que se supere esa primera cifra de 15.000 millones de euros de facturación por primera vez en la historia del comercio electrónico en este año 2014, ¿no? Los indicadores que se están manejando de cara a 2015 y las perspectivas que se están manejando de cara a 2015 son igualmente muy positivas y se fundamentan no solo en la incorporación cada vez de más empresas al sector digital y a la transformación digital y especialmente al negocio digital, al comercio electrónico, sino también la propia inercia de recuperación de la economía, que es clave, porque la recuperación del consumo es uno de los factores fundamentales para que podamos ir agregando más cifras. También la incorporación cada vez de más compradores digitales, el hecho de que el sector se profesionalice, que esté dando muestras de seguridad en las transacciones, está facilitando mucho la entrada de nuevos consumidores. Y luego algo fundamental, que es que grandes empresas están o bien entrando en España o bien apostando por una segunda generación de negocio digital, ¿no? Con lo cual va a haber bastante más inversión que los años anteriores y va a haber mayor número de operadores en el mercado, ¿no? Estamos pues con operadores internacionales que tienen mucho interés en estar en España y con empresas nacionales que están haciendo apuestas decididas por el comercio electrónico. Bueno, pues toda esta amalgama de datos, un poco lo que ha reflejado es el resultado del estudio. El estudio lo hacemos sobre un panel de 4.500 tiendas online y lo que intentamos es saber qué opinan ellos de las previsiones de 2015, ¿no? Ser directamente el mercado el que haga las previsiones, en este caso. Es el único estudio que se basa en el sector, no se basa en el consumidor o en expectativas, sino en preguntar directamente al sector, ¿no? Os paso a resumir un poco las claves. Para ello, pues antes me gustaría compartir esta primera introducción y el punto de vista sobre las tendencias y expectativas con las dos personas que os anunciaba antes. En primer lugar, con Pablo González de Ernst & Young. Pablo, sí. Gracias, Roberto. Gracias a todos por venir un día tan de diciembre, ¿no? Para presentar tan oportunamente lo que es el estudio de tendencias del 2015.
Ese segundo informe que presentamos, como bien comentaba Roberto, yo creo que empieza a poner de manifiesto cambios de tendencias que se venían de alguna manera constatando en los últimos años. Lo que no era una constatación y era un hecho era el crecimiento. Es decir, en mercados como el español maduro, encontrar canales, por ponerle un nombre, que donde la mitad de los agentes que operan en el canal consideren que durante el 2015 va a crecer más de un 10% ese canal o ese nivel de actividad, no refleja más que esa buena salud que comentaba antes Roberto. Que luego podríamos intentar entenderlos desde el punto de vista de eficiencia o la propia capacidad de atender un mercado como el español, donde aproximadamente el 60% de los consumidores dicen cambiar de marca por una mejora de precios en un producto. Por otro lado, yo creo que el estudio también manifiesta el hecho de cómo irrumpe el concepto de la movilidad. Movilidad como concepto de elemento móvil para operar. Y ese concepto de movilidad yo creo que llega un poco a la tercera idea que me gustaría a mí que recoge el estudio, que es que el 2015 cada vez más va a consolidar el concepto del nuevo viaje del consumidor. Es decir, un viaje del consumidor donde más que nunca se está poniendo de manifiesto que el canal online necesita el canal offline. Es decir, ese concepto omnicanal cada vez mucho más se constata y que el crecimiento a partir de nuevos consumidores desde el punto de vista absoluto, pero desde el punto de vista del incremento medio de consumo, vendrá por esa omnicanalidad donde el canal online se tendrá que apoyar en el canal offline y que cada vez más veremos en 2015 y en su evolución durante los futuros años. Gracias. Bueno, antes que nada, presentarme. Yo trabajo para la Joint Venture de Popular Payments. Estamos desarrollando un proyecto importante en todo lo que tiene que ver con medios de pago digital, que es Snap. No sé si lo conocíais, pero bueno, quería aprovechar un poco para explicar en qué consiste, ¿no? Bueno, un poco entrando en el tema de hoy, yo quería también, apostillar un poco lo que ya han comentado tanto Roberto como Pablo, ¿no? Que es la buena salud de la que goza el sector de e-commerce en España. Desde luego el informe que ahora Roberto yo creo que comentará da cifras bastante positivas respecto a lo que es el crecimiento. Estamos viendo un sector que crece a 2 cifras, en torno al 26 y pico %, que, bueno, ya quisiéramos para muchos sectores de la economía, ¿no? Me parece que en el contexto en el que estamos en España, pues realmente esto es destacable, ¿no? Y yo simplemente aportar que, a pesar de ello, yo creo que sigue habiendo bastante sitio para la mejora, ¿no? en el e-commerce. Si miramos a otros países donde el e-commerce, pues de verdad ya lleva muchos años establecido y tiene players muy expertos, ¿no? En cómo realmente hacer ese delivery de ese canal y que sea de forma relevante para el cliente, pues creo que efectivamente, y digo por aportar un poco algo más, queda sitio para mejorar. Ahí la cifra que a la que me remito para un poco apalancar esto es ese 44% de compras que en España se realizan en sites extranjeros, ¿no? Sigue siendo una cifra importante que al final nos viene a decir que hay mucha de la demanda que tiene que buscar oferta fuera del país, ¿no? Entonces, pero bueno, yo lo veo como algo positivo, como decir, oye, hay una oportunidad todavía de crecimiento importante. Y un poco quizá donde más se centra esa capacidad y esa oportunidad para trabajar, bajo mi punto de vista, es en la parte de atención al cliente, ¿no? De delivery, de todo lo que es la parte de la fidelización, la parte de relación con el cliente, la parte de todo lo que tiene que ver con el free shipping, por ejemplo, que es una tendencia que estamos viendo en muchos países donde aquí en España todavía no se está adoptando. Las políticas de devoluciones que tienen que cambiar bastante y se tienen que flexibilizar. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el uso de data analytics como algo fundamental, como elemento crítico a la hora de entender bien ese viaje del consumidor del que hablaba Pablo y de verdad hacer que sea un análisis científico el que podamos hacer utilizando datos que nos dejan los clientes a través de la interacción con los distintos canales, para saber un poco qué debe aportar cada canal a ese viaje del consumidor y utilizarlo de forma positiva para maximizar rentabilidad y maximizar beneficios, ¿no? Yo creo que no me extiendo mucho más porque vais a comentar ahora tendencias. Yo creo que después, si queréis, a la hora de cerrar, pues un poco comentamos, bajo mi punto de vista, cuáles pueden ser las tendencias que vamos a ver en e-commerce en 2015. Pero por no anticiparme, quizá os dejo ya continuar con el tema del informe, ¿vale? Muchas gracias.
Bueno, os damos una serie de claves que recoge el informe sobre preguntas que hicimos para ver un poco las principales tendencias. Hicimos una agrupación en 15 preguntas. La primera era sobre la evolución de ventas esperadas. Bueno, iba a decir que es radical la apuesta por el crecimiento de los retailers, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y sobre todo por un crecimiento entre el 10 y por encima del 20% en la gran mayoría de ellos, ¿no? Es decir, no hablamos de crecimientos de mercado maduro consolidado, sino de mercado todavía bastante emergente y con bastantes posibilidades de desarrollo, ¿no? Muchos de los e-commerce tienen todavía un ciclo de vida relativamente pequeño, con lo cual todavía tienen bastantes necesidades de mejora, de implantación, de iteración, que se llama internamente, para alcanzar cifras de mercado todavía relevantes, ¿no? Entonces, las tasas de crecimiento posiblemente se mantengan, incluso con volúmenes brutos de mercado ya relevantes, ¿no? Hablábamos de los 15.000 millones, ¿no? Pues es difícil mantener siempre esas tasas por encima de los 2 dígitos consolidadas durante mucho tiempo, pues todavía parece que vamos a seguir durante un tiempo con estas tasas de crecimiento, ¿no? Cuando crece el volumen de facturación puede crecer por la entrada de nuevos jugadores, por la entrada de más ventas y puede crecer también porque el ticket medio de cada operación sea mayor, ¿no? El hecho de que la tecnología, todo lo que arrastra el Big Data, nos vaya dando cada vez más información del consumidor, hace que cada vez podamos venderle más al mismo consumidor, ¿no? No solo vivir en la lucha permanente de la captación de nuevos compradores, sino apostar por generar más operaciones con el mismo consumidor, bien sea en una repetición de compra a lo largo de un tiempo, ¿no? Con un ciclo de vida de cliente, o bien directamente en las compras que hace el consumidor, poder ofertarle por recomendaciones, por personalizaciones, mayores productos o productos de mayor valor, ¿no? En este caso. Entonces, existe un cuarto de la muestra que apuesta por crecer en tickets medios por encima del 10%, ¿no? La internacionalización y la digitalización son dos conceptos completamente complementarios, ¿no? Y donde, bueno, no se concibe un proyecto que vaya a optar a cierto volumen de negocio, sino busca captar, independientemente de los aspectos logísticos, clientes fuera de nuestro territorio. Y sí que la mayoría de las empresas tienen previsto crecer en al menos 1 o 2 países, ¿no? Aquí diferenciaríamos mucho lo que son las empresas de productos de las empresas de servicios. Las empresas de productos, lógicamente, la logística física es el principal condicionante y por eso fijan en los países de nuestro entorno el objetivo de crecimiento, y las empresas de servicios, las que se basan en servicios en la nube, en sistemas SaaS, etcétera, tal, tienen una amplitud de miras mucho mayor, ¿no? Y siempre miran en los mercados más maduros, como pueda ser el Reino Unido o como pueda ser Estados Unidos, para tener su foco de crecimiento, ¿no? Ya hay empresas españolas que están operando en todos estos mercados, ¿no? El empleo, variable clave, ¿no?, en toda la economía y que se analiza de forma muy detallada, también es uno de los factores que van a tirar de este mercado, ¿no? En este caso nos encontramos con una dicotomía importante, que es que el mercado demanda profesionales, pero que no siempre encuentra los profesionales con los perfiles adecuados, ¿no? Aquí hay una necesidad clara de formación, de capacitación de profesionales que el mercado está demandando, porque estamos entrando en nuevos canales con nuevas herramientas y con nuevas necesidades de conocimiento, ¿no? No nos vale solo alguien que sepa vender, sino que tiene que saber vender en entornos digitales, ¿no? O tiene que saber gestionar empresas en entornos digitales, ¿no? Con lo cual hay una altísima demanda de profesionales cualificados, ¿no? Y aquí en el concepto cualificación es donde podríamos entrar a valorar qué es realmente cualificado, ¿no? Cuando alguien realmente tiene un know-how adquirido, ¿vale?, no solo del histórico de su carrera profesional, sino también de la adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí se abre una beta de oportunidad bastante importante que los estudios nosotros colaboramos con Page Group, con el grupo Michael Page, por ejemplo, pues lo reflejan, ¿no? Donde las retribuciones de estos perfiles están de media un 20% por encima de perfiles que podríamos llamar analógicos, ¿no?, perfiles tradicionales. Otra de las características de este mercado es la capacidad de las empresas de generar diferentes líneas de negocio, ¿no? Dentro de un portfolio amplio, algunas líneas son de marca propia, otras de marcas compartidas, presencia en sitios propios o en sitios compartidos, como puedan ser marketplace o pure players, etcétera, tal, ¿no? Y hay muchas empresas
que no solo utilizan su canal directo para la venta, su canal sea digital o sea mixto digital analógico, sino que se integran en otros canales, ¿no? Y eso les permite generar nuevos productos y nuevas alianzas comerciales, ¿no? Entonces, muchas de las empresas que ya operan en el comercio electrónico prevén lanzar nuevas líneas que a lo mejor logísticamente era más difícil llevarlas al mundo analógico, al mundo retail tradicional, pero sí que lo pueden hacer dentro del mundo digital, ¿no? De cara a la inversión, que es una variable fundamental para que luego todo esto sea realidad y se consiguen las tasas de crecimiento que estamos hablando, tenemos una primera variable que es que nadie espera bajar la inversión porque todo el mundo entiende que estamos en un momento de oportunidad de mercado que requiere más recursos. Por lo tanto, la mitad de las empresas al menos se plantean mantener los mismos recursos y la misma capacidad de inversión que tenían hasta ahora. Y la otra mitad del mercado prácticamente se plantea crecer en inversión en todo lo que tenga que ver con marketing online, captación, búsqueda de nuevos clientes, mayor presencia digital, ¿no? Con lo cual es muy buena oportunidad. Ya hemos visto este año las primeras tasas de recuperación en la inversión publicitaria online, por ejemplo, pues en todo lo que tiene que ver marketing online, todo lo que tiene que ver herramientas, recursos, etcétera, tal, ¿no? De la capacidad de generar oferta y de generar productos que faciliten esta captación, pues dependerá gran parte de las oportunidades para empresas locales, ¿no? Para evitar que solo sean los grandes mayoristas como Google los que acaparen gran parte de esta inversión en nuevos recursos que tenemos, ¿no? Como fuentes de tráfico, sabéis que este es un mercado, bueno, pues igual que en el mercado retail tradicional, analógico, ¿no? Etcétera, como lo podamos llamar, pues que se basaba mucho en redes de venta, en contactos comerciales, etcétera, tal. Aquí la tecnología y esa capacidad de uso de la red es lo que marca la diferencia. Bueno, pues seguimos con el concepto global que llamamos SEO, ¿no? Es decir, el posicionamiento en la web para que te localicen, para que cuando alguien esté buscando alguna referencia vinculada a tu portfolio pueda ser reconocido, esté donde esté ese potencial usuario. Ese sigue siendo el principal factor clave. La clave parte de dentro hacia afuera de las compañías, es decir, saber gestionar bien un e-commerce, saber montar bien un e-commerce y saber utilizar todas las herramientas, los tagueos, etcétera, tal, para que en la red seas alguien reconocido y visible, ¿no? A partir de aquí aumenta la presencia de redes sociales año a año, cada vez existe mayor concienciación de que este es un canal de presencia natural, no solo un canal de presencia comercial, sino que tiene que ser un complemento de cualquier proyecto para tener una comunicación y una visibilidad con tu mercado positivo, con tu mercado objetivo, perdón. Y luego, pues todo lo que son acciones de captación de tráfico, de buscadores, de presencia, etcétera, tal, ¿no? Que varía mucho en función del nicho al que nos estamos dirigiendo, ¿no? Una de las tendencias que se viene ya vislumbrando desde los últimos años es toda la adaptabilidad y toda la utilización que tienen los móviles como una herramienta no solo de comunicación, sino también de transacción, ¿no? Aprovechando aquí la presencia de Snap, pues hay muchas entidades de pago que están creando aplicaciones específicas para la transacción móvil, ¿no? La transacción móvil, que ha sido pionera en muchos conceptos, como las descargas, por ejemplo, cada vez quiere tener un papel más preponderante dentro de lo que es la transacción en e-commerce general en cada uno de los sectores, ¿no? Sabéis, porque se ha comentado en muchos estudios de cualquier tipo, que España es uno de los países con mayor penetración de smartphone, por tanto, uno de los países donde mayor capacidad hay de llevar la transacción compleja al mercado digital. Es decir, tenemos dispositivos que soportan no solo la generación de información, la visibilidad, la usabilidad, sino que soportan cualquier operación que prácticamente quisiéramos hacer en un portátil o en una tableta, ¿no? Con lo cual el móvil es la gran apuesta de futuro porque es la apuesta que nos permite tener un dispositivo permanente más tiempo con nosotros, ¿no? Entonces hay muchas empresas que están apostando por la inversión en este soporte, ¿no? Bien sea a través de sistemas de adaptabilidad, lo que llamamos tradicionalmente responsive, que es poder llevar al dispositivo móvil toda la información que tú tengas, bien por crear portfolios específicos para el canal móvil, o bien por entrar en el mercado de las apps y tener un consumidor recurrente que opera de una forma habitual con nosotros, ¿no? Bueno, pues cada vez son más las empresas que apuestan por el canal móvil, bien como canal principal en algunos de los casos, o bien como un canal complementario, ¿vale? Si esto lo hacemos de cara afuera, de cara adentro, sabéis que este es un mercado
pues lógicamente permanente transformación, porque viene siempre amparado por la tecnología como, bueno, como un partner clave para poder desarrollar el modelo de negocio, y la tecnología está en una evolución exponencial y permanente, ¿no? Eso sí que son dos factores fundamentales, ¿no? Es muy habitual ver un poco infografías o imágenes de cómo ha cambiado la capacidad de almacenamiento y el costo en las últimas décadas, ¿no? Pues si esto lo llevamos a cualquier tipo de aplicación, a cualquier tipo de herramienta, de desarrollo, de integración de tiendas, etcétera, tal, pasa exactamente igual, ¿no? Vivimos una evolución no solo de versiones en los sistemas que trabajamos, sino de capacidades cada vez mayor, ¿no? Por tanto, hay muchas empresas que van o bien adaptándose a nuevas versiones tecnológicas o bien cambiando las herramientas o los sistemas con los que trabajan, ¿no? Hay grandes sistemas en e-commerce, grandes plataformas internacionales, pero cada vez hay más clientes que apuestan por desarrollos propios a partir de cierto volumen de negocio, ¿no? Con lo cual la iteración o la mejora tecnológica es un factor clave que aumenta evidentemente la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, vamos a seguir viviendo tiempos de mucha, bueno, de mucha innovación y de mucha actualización, ¿no? Hicimos una presentación aquí hace unos meses sobre innovación y perspectivas en logística y e-commerce. La logística es, junto con los procesos de pago, dos sectores transversales, a veces commodities para algunos de los casos, que tienen que estar integrados en cualquier proceso de e-commerce, ¿no? Y es verdad que las empresas logísticas también están apostando por la tecnología, por esta innovación que hablábamos antes, por ejemplo, en todos los sistemas de trazabilidad, para poder llevar mayor valor añadido al mercado, ¿no? Lo que nos está dando este dato no es ya que vayan a mantener las mismas empresas, sino que a esas mismas empresas les están exigiendo cada vez mayor eficacia en el proceso logístico, ¿no? Mayor eficacia ligada a la optimización del proceso, a la mejora en todas las fases del proceso y a la mayor vinculación con el cliente final, ¿no? Sabéis que el comercio electrónico, a diferencia del comercio tradicional, parte mucho más del interés del cliente y menos de la capacidad de ofertar que tenga la empresa, ¿no? Cuando tú tienes una empresa tradicional y tienes 500 puntos de venta, pues te garantizas una visibilidad en la red por lo menos mínima, ¿no? En el caso del comercio electrónico es el cliente el que tiene mucha capacidad de búsqueda, de encontrarte, de elegirte a ti o elegirte a otro, por lo tanto el concepto que llamamos experiencia de compra tiene un valor estratégico en este caso, ¿no? Es decir, el cliente no espera solo que tú le hayas presentado una buena oferta, sino que el resultado final de toda esa operación de compra, de toda esa experiencia de compra, sea positivo. Y en este caso, dos hitos clave, como es el momento de pago y el momento de entrega, al final se convierten en marca de la empresa que ha hecho la venta, ¿no? Por eso se les exige cada vez más a estos dos partners innovación, vinculación con la empresa, vinculación con la satisfacción del cliente, etcétera, tal, ¿no? Ahí entra, en el caso de pagos, pues evidentemente todo lo que es la seguridad del proceso, etcétera, tal, ¿vale? Que nos podrán comentar ellos. Una última pata interesante, ¿no? Es sobre los medios de pago que hablábamos, ¿no? Y sobre cómo cada vez más son las empresas ofertantes, los retailers, los que buscan ofrecer un pool de medios de pago amplio para que el cliente tenga alternativas, ¿no? Para que, bueno, pues no solo tenga que recurrir al medio de pago tradicional, sino que pueda operar con una cuenta que tenga con algún operador virtual, con alguna cuenta propia de su banco, con alguna tarjeta prepago, etcétera, tal que pueda operar, ¿no? ¿Vale? No me extiendo mucho más en este tema para que luego Elena nos pueda dar un poco las claves de cómo lo ve ella dentro de su segmento. Un aspecto fundamental que también operaría junto con el proceso de pago es la calidad y el sello de calidad, ¿no? Muchas veces el operador de pago es el mejor sello de calidad que tienen los clientes. Es decir, hay sellos de calidad que tienen poca penetración en el cliente final, es decir, que son sellos de calidad, a lo mejor lo que podríamos llamar muy B2B, ¿no? Muy dentro del sector empresarial, que son validados, pero un cliente se fija más en marcas que conoce, ¿no? Si en este caso hablamos de Popular Payment, que tiene Snap, que viene detrás de una entidad bancaria reconocida, al final es un proceso de confianza el que le da ese proceso de pago, ¿no? Y sabe que en caso de incidencia, de fraude, etcétera, pues va a tener una entidad que le respalda, ¿no? Entonces, yo creo que este es un valor fundamental y hemos detectado que los procesos de pago actúan como sello de calidad, ¿no? Y muchas veces son más confiables que lo que os decía antes, ¿no? Que sellos que, bueno, pues que para el consumidor final no son realmente conocidos, ¿vale?
hemos insistido mucho en el cliente porque el cliente es el centro de todas las operaciones y contar con herramientas de satisfacción de clientes, herramientas post-operación, ¿vale? No solo a nivel encuesta de satisfacción, sino de realmente medir si ese proceso transaccional ha terminado de forma eficiente y si el cliente está satisfecho con nosotros es fundamental, ¿no? Insistimos mucho que la rentabilidad en comercio electrónico no viene de hacer una venta, viene de tener un cliente repetitivo, un cliente fidelizado, ¿no? Que pueda hacer N ventas con nosotros, ¿no? Grandes modelos de negocio se basan en clientes que son rentables a partir de la tercera o cuarta venta, ¿vale? Con lo cual es fundamental entender aquí el concepto fidelización de clientes, ¿no? No se puede vivir de la captación permanente, de la generación de una primera venta de forma permanente, sino hay que vivir pues de ir configurando una cartera de clientes que van generando N procesos de compra a lo largo del tiempo en función de lo que nosotros le vendamos, ¿no? Por eso todos los programas que están ligados al reconocimiento de cliente, a la recompensa, a la fidelización de cliente son fundamental, ¿no? Y el medir mucho el grado de satisfacción del cliente para que en caso de que se haya producido pues una incidencia, poder corregirla por nuestra parte, ¿vale? Un caso que hemos querido medir en este caso, pues es el caso de los chats de ayuda, ¿no? De la comunicación online. Todas las empresas tradicionales tienen un teléfono de atención al cliente, pero estamos hablando de canales digitales, ¿no? Donde mucho consumidor es consumidor cada vez más nativo digital o integrado digital, que es un consumidor que le cuesta cambiar de canal. Es decir, si está intentando comprarte a ti a través de un portátil, pues le cuesta mucho tener que ir a hablar contigo a un teléfono. Esto es un aspecto psicológico. Entonces tenemos que intentar integrar cualquier comunicación que vayamos a tener con él en el mismo canal que él está operando, ¿no? No tiene sentido que intentamos vender por mobile e-commerce y que le tengamos que decir que tenga que ir a una oficina a presentar una reclamación, ¿no? Bueno, pues sería un absurdo. Entonces las empresas que no integran todo este tipo de comunicaciones en un solo canal o en un multicanal donde pueda hacer en cualquier momento a cada uno de ellos, al final son penalizadas por el cliente, ¿vale? Entendamos que el cliente siempre se dice que está a un clic de distancia tuyo, ¿no? Bueno, pues un clic de entrada y un clic de salida en este caso, ¿vale? Un punto clave que, igual que hemos hablado de pagos, de logística, etcétera, tal, esto es lo que tiene que ver con la entrega y hay mucha innovación y mucha apuesta por crear puntos de entrega alternativos, ya que cada vez más el cliente es multihorario, ¿no? Salía un informe la semana pasada también que decía que en España la mayoría de las compras se realizan en horario fuera de oficina. Si nosotros somos un consumidor muy de late night, ¿no? Que se dice, es decir, en Alemania la gente pues suele terminar de hacer compras online en torno a las 10 de la noche. En España hay muchos call centers vinculados a comercio electrónico que han tenido que prolongar su actividad hasta las 2 de la mañana incluso, ¿no? Porque existen picos de venta muy fuera del horario laboral, ¿no? Con lo cual cada vez más los puntos de entrega o el momento de entrega también es bastante disonante con lo que era la actividad tradicional, ¿no? Es decir, la entrega de 9 a 2 y de 4 a 7 opera mucho cuando alguien pues está en un punto concreto todos los días a esa hora, como pueda ser su oficina, ¿no? Pero cuando gente tiene movilidad y cuando gente compra desde casa y hace una compra particular y no quiere que se la entreguen en la oficina y quiere que se la entreguen en su casa, bueno, se va generando pues un mapa de complejidad, ¿no? Y a partir de ese mapa se intentan buscar soluciones. Y uno es el tener puntos de recogida intermedios entre lo que es tu casa o tu domicilio y el lugar de tránsito en el que tú vas, ¿no? Por eso los puntos de conveniencia, los kioscos, etcétera, tal, cada vez más son sitios de interés, ¿no? Y lo que tenemos que intentar es concienciar al consumidor de la seguridad de los mismos para poder hacerlo, ¿no? Terminamos con unas preguntas sobre showrooming, es decir, sobre la integración en gente que ve cosas online y compra offline. Y aquí tienen un factor de diferencia las cadenas multicanal, ¿no? Es decir, todos esos grandes retailers que ya tienen tiendas físicas y que pueden utilizar las tiendas físicas dentro de su proceso de compra online, ¿no? Click and collect, es decir, hay muchas tendencias que se están manejando ahora donde tú puedes ver en la web lo que quieres comprar, pero si incluso quieres una recogida inmediata, porque quieres algo para usarlo ese mismo día, hay empresas que están intentando trabajar lo que llaman el same day delivery, ¿no? Es decir, que llevarte a la casa el mismo día, si lo has comprado pues antes de las 12:30,
Pero hay empresas que dicen, no, hombre, tú ya cómpralo, te certificamos la compra y no tienes más que venirte a la tienda y recogerlo. Porque si tú quieres comprarte algo de ropa para usarlo ese mismo día, pues más garantía de que tú mismo vas a recogerlo y sabes que lo tienes ahí no existe, ¿no? Con lo cual las grandes cadenas de retail están jugando un poco a estos dos conceptos, ¿no? Es decir, te ofrezco toda la visibilidad online, pero te ofrezco además la recogida o la atención al cliente offline, ¿no? Para darte ese segundo plus de confianza. Incluso a mí me gusta poner un ejemplo de empresas que no venden offline, perdón, que no venden online, que no venden en internet, pero que sí te ofrecen toda su red online de apoyo, ¿no? El caso de Pronovias, ¿no? Que estábamos con ellos, donde su objetivo final es generar citas para las tiendas offline. Entonces te hacen todo un proceso de venta online, no tanto para que certifiques la compra del traje de novia, sino para que puedas prediseñártelo e ir a la tienda tradicional a probártelo, ¿no? Con lo cual integrar muchos canales es fundamental para todo este tipo de cadenas, ¿no? Por eso muchas apuestan por lo que llamamos el multichannel, ¿no? Que a veces un cliente entra por un canal, sale por otro, se consulta por uno, entra por otro. Esto es multisectorial y una de las grandes ventajas del negocio digital es la transversalidad. Es decir, hay escasos sectores de la economía que no van a verse influidos por la transformación digital, ¿no? Salió un estudio de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Coches, no quiero dar el dato exacto, pero vamos, por encima del 80% decían ellos, de compradores de coches que tienen o el 100% de la compra decidida o un alto porcentaje de influencia a través de la visita online para comparar los distintos coches y que iban simplemente al concesionario ya a certificar, a validar lo que ya habían visto online y la decisión que ya tenían predeterminada, ¿no? Con lo cual, en un negocio que podamos pensar maduro, como es el de la automoción, la influencia de la compra online, se certifique la transacción o no en la parte online, es fundamental. El cliente selecciona, antes de ir a la ronda de concesionarios, a cuál va y selecciona prácticamente el coche que quiere y simplemente va al concesionario, pues evidentemente a probar, a validar, etcétera, tal. Incluso ya hay muchas ediciones de coches que se están haciendo prerreservas online con ediciones especiales y donde tú sí que haces la prerreserva con una precompra online, ¿no? Con lo cual, por poner un ejemplo de un sector maduro, ¿no? Donde podemos decir, hombre, pues es más fácil vender una chaqueta que un coche, ¿no? Pues bueno, incluso la venta de coches tiene un altísimo componente ya online, ¿no? Con lo cual el efecto transversal se ve reflejado, ¿vale? Bueno, algunos datos de facturación que podréis encontrar en el informe, ¿no? Para no prolongarlo mucho más, en donde cada vez más se está produciendo una dicotomía, y esto sí que es un elemento fundamental a transmitir, entre lo que es el e-commerce profesional y el e-commerce que llamamos amateur, ¿no? Es decir, en los primeros años del comercio electrónico pues ha habido muchos jugadores que han entrado dentro del mercado, pero la selección natural del propio mercado va haciendo que cada vez los más importantes van instalándose y creciendo y aquellos e-commerce menos profesionalizados, más amateur, más fruto casi de un emprendimiento emocional, se van quedando atrás, ¿no? Con lo cual, esto sí nos refuerza en la necesidad de la profesionalización, ¿no? Formativa, económica, gerencial, es decir, al final este mercado es como cualquier otro mercado que necesita mucha gestión detrás, ¿no? Es decir, no es tan fácil como dibujar una web y poner unos precios y unas fotos, ¿no? Necesitamos que haya un modelo de negocio detrás y eso es fundamental, ¿no? Porque al final estamos hablando de negocio por encima de todo, ¿no? Comercio electrónico, decimos que tiene primero comercio y luego electrónico, ¿no? Pues tiene que haber un modelo de comercio, un modelo donde exista pues un valor diferencial que nos haga a nosotros más atractivos frente a la competencia, ¿no? Y luego a partir de ahí aplicar pues todas las características del modelo. Como resumen por mi parte, evidenciar la buena salud que genera este sector. No creo, y esto que me corrijan luego Pablo o Elena, que haya muchos sectores en la economía actualmente con ya cierto volumen de peso que tengan tasas de crecimiento de este tipo, ¿vale? Que seguimos superando récords de facturación y por lo menos tenemos un par de años donde esta inercia parece clara, que va a seguir siendo así, que tenemos cada vez mejora en los procesos, en las compras medias, es decir, cada vez más vamos conociendo el mercado y cómo funciona, que tenemos una beta de oportunidad en el mercado exterior brutal, es decir, España ha hecho una apuesta por la internacionalización clarísima en los últimos años y el comercio electrónico puede ser bandera, una de las banderas de esa internacionalización y esto es muy, muy importante de manejar. El multicanal, los nuevos soportes, los móviles, etcétera, tal, que es, bueno, una pata que cada vez está teniendo mayor cuota de mercado,
que sigue habiendo sectores más allá de los pioneros, ¿no? Como eran viajes, descargas, contenidos, etcétera, tal, como moda, salud, belleza, que son los que más están creciendo, ¿vale? Y luego a partir de ahí, que todavía tenemos que crecer muchísimo, y ese es un poco uno de los retos que pondría por delante, lo que es el conocimiento y la relación con el cliente, ¿no? Es decir, el comercio electrónico es negocio si tiene ciclos de vida de relación con el cliente. Esto es un aspecto clave, ¿no? Es decir, huir de la pura transacción inicial y pensar en un ciclo de vida, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se construyen relaciones, se generan carteras y se va generando un crecimiento consolidado, ¿no? Bueno, hemos ido un poco rápido, pero para que tuvierais un poco toda la información y la visión, ¿no? Y sí me gustaría compartir esta visión también nuevamente con Pablo y con Elena, en base a estos datos y un poco a vuestra experiencia también. Gracias, Roberto. Yo según te escuchaba, la verdad es que me viene a la cabeza que esto lo podemos hacer todos los días, porque es un tema que daría para hablar todos los días. Yo estaba intentando pensar un poco también en el concepto de tendencias y de riesgos, y sobre todo hay que entender un poco en el momento que nos toca vivir. Es decir, yo todavía hace poco estaba con un cliente en que su tarjeta de visita ponía e-business. Es decir, era un concepto muy final de los 90, donde realmente, pues bueno, al final, cuando uno empieza a ver cómo ha crecido el concepto online como tal, hasta este momento todos los parámetros siguen siendo exactamente igual. Es decir, de alguna forma, y cuando digo exactamente igual, digo, hay una tecnología, hemos mejorado la experiencia del usuario, la transaccionabilidad, pero seguimos en ese concepto. De hecho, había grandes personas de este país que incluso seguían hablando de canales diferenciados, online y offline, por el mero hecho de que el PC te condicionaba el propio proceso de compra. Hay que entender un poco en el momento que nos encontramos. Es decir, que cuando estamos hablando del concepto de la omnicanalidad, Roberto lo ha comentado anteriormente, Elena también lo ha hecho mención a ellos, al viaje del consumidor, cómo lo que es el concepto de la movilidad irrumpe ese concepto, que antes no había pasado. Hacia antes el portátil, para bien o para mal, tenía que estar soportado y fijado y anclado en un sitio. Y teníamos que estar compitiendo. Y enfrente tenía un competidor que su estructura de costes no le permitía ser lo suficientemente ágil como para poder competir. Después de estos años, no sé debería decir si 6, 8, 10 años, hay que entender que todo eso se ha normalizado. Por lo tanto, cuando uno habla de las perspectivas futuros, lo tiene que pensar en una clave totalmente nueva. Hay que volver a remarcar el concepto de la omnicanalidad del cliente. Roberto habla de la multicanalidad, a mí me gusta más hablar del concepto omnicanal porque el multicanal me sigue todavía pensando en que le seguimos alocando cuenta de resultados. Es decir, cuando compro, tengo que empezar la compra y terminar la compra en online y no tengo que pasar por el otro lado. El concepto omnicanal, pues bueno, conlleva más elementos. De hecho, nosotros manejamos una reflexión que es que cuando un cliente de una compañía, itera por 2 canales y si su experiencia es mala, eso consolida 2/3 del total de abandonos que esa compañía tiene. Y es porque ahí es donde se va a producir ese salto. Es decir, ese concepto online viene de que ese 66% de la gente no lo entiende. No entiende que por qué cuando cambia de un canal a otro tiene por qué recibir peor sensación. Por lo tanto, la movilidad será un ejemplo de cómo empezamos a procesos tradicionales que es el pago. Es decir, hasta ahora el pago, como se producía lo que es fuera del propio recinto físico, toma una importancia. Pero claro, pensar en móvil y en pago dentro de la tienda, pues parece bastante sensato pensar que por qué voy a tener que pasar una tarjeta. Y por el otro lado, si yo soy un comercio donde automáticamente lo que quiero es tener a toda mi gente trabajando en asesorar y en incrementar las ventas, en transformar al cliente que entra en la tienda, ¿por qué le tengo 10 minutos esperando a pagar en una cola? Cuando ese cliente está dentro de la tienda y no le tengo viendo productos o asesorándole. Por lo tanto, esos procesos críticos se van a tener que meter dentro de la tienda. Y vamos a tener que empezar a hablar de los procesos commerce, e-commerce, m-commerce, dentro de la propia tienda. La entrega del producto, el pago del producto, es decir, la transaccionalidad. Es decir, ese efecto de cómo se va a digitalizar el punto de venta, yo creo que va a ser el gran punto de ruptura futuro, directamente. Y en ese sentido la movilidad será importante. Y otro tema que ha comentado Roberto, fundamental, el conocimiento del cliente. Es decir, se utilizan muchos logotipos del Big Data, el Analytics, el análisis predictivo. La realidad es que sigue siendo un concepto poco maduro y entendido por las organizaciones, ¿de acuerdo? De hecho, es una de las grandes ventajas que los grandes operadores de e-commerce tienen y donde los operadores tradicionales que conviven en diferentes canales siguen sin entenderlo.
madurez organizativa, por diferentes factores. Por lo tanto, a esa movilidad y esa digitalización del punto de venta, el concepto de la analítica avanzada va a ser fundamental para poder convivir. Y eso, pues bueno, mejorará la atención al cliente y, lógicamente, mejorará toda la parte logística. Pero sí que me gustaría remarcar ese concepto de que, decía al principio que el 2015 considerará el nuevo viaje del consumidor, y destacar ese concepto de que incluso el online va a necesitar más que nunca el offline. Porque ese crecimiento de cómo metemos esas herramientas online dentro de la propia tienda. Y cada vez lo veréis mucho más, que es esa digitalización que se produce del punto de venta, que lo que en definitiva conlleva es a un incremento. Y ver un resultado donde más de la mitad de las compras se recogen en una tienda, eso denota una fortaleza. Y esa fortaleza ha ido creciendo con el tiempo. Si hiciésemos una correlación de cómo ha ido creciendo el ingreso y la forma de recoger, que además el punto de venta físico se consolida como un punto importante dentro de ese viaje digital de aquel cliente que empezó siendo online y que ahora en este momento lo único que sabe es que tiene poco dinero, se lo quiere gastar bien y se lo gastará en aquel que le genere mejor experiencia en todo su viaje, cada vez más complicado. Y en ese sentido yo creo que el informe trabaja y avanza muy bien estos conceptos, que cada vez mucho más los iremos consolidando. Gracias. Bueno, la verdad es que habéis hecho un recorrido los dos, yo creo muy apropiado de un poco todo el tema de tendencias, de cómo está el sector. O sea, es difícil aportar algo más. Pero en cualquier caso, yo lo que sí quería decir es, a ver, yo creo que el tema de mobile, claramente, que ya se ha trabajado a lo largo de la sesión, va a tener una importancia fundamental en lo que es hacer que la compra final sea más relevante, más sencilla para el cliente. No solo en el mundo digital, donde tener una interfaz dedicada pues ya es algo que está a la orden del día. O sea, un 42% de los comercios en España la tienen. Pero yo creo que el gran reto de mobile es, como decíais tanto Roberto como Pablo, es aportar capacidades de mobile al punto físico. Es donde ahora mismo está el gran reto, ¿no? Y donde se puede generar y se puede aportar un valor muy importante al cliente. ¿Qué significa aportar capacidades de mobile al punto físico? Pues significa ni más ni menos que crear un entorno de relación con el cliente dentro de un punto físico, pero aprovechando lo que es la comunicación bidireccional del móvil. Por ejemplo, ahí tenemos aplicaciones tipo pues la de Starbucks, que conocéis bien seguramente, o aplicaciones que lo que permiten es que, teniendo al cliente en el punto físico, podamos hacer una comunicación de producto, ampliar información sobre lo que está viendo el cliente, darle la capacidad de reservar, por ejemplo, un stock que no se encuentra en el punto físico disponible en ese momento, ver otras características del producto y luego, por supuesto, el pago a través del móvil, que es algo que es muy inmediato. Cuando tú tienes a un cliente interesado por un producto en el punto físico, pues como decíais, también no hacerle pasar por una cola para poder adquirirlo, ¿no? Entonces, esa es una parte fundamental de lo que implica mobile, que es dinamizar al final la experiencia del usuario dentro de la tienda física. O sea, no es solamente un canal de venta digital aislado del canal online, ¿no? Del canal offline, perdón. Es algo que se integra, es algo que aporta valor en la experiencia de compra y es algo que al final permite aumentar las ventas, aumentar los ratios de conversión, que al final es lo que todos los comercios buscan, ¿no? Por supuesto, el poder tener medios para cobrar al cliente, o sea, lo que es el mundo del POS, lo que es el mundo del punto de venta, que hasta ahora se conocía como el típico TPV o TPV virtual que tiene un comercio para poder adquirir transacciones, se va a ver muy afectado por el uso de tecnología mobile, ¿no? O sea, claramente todo lo que tiene que ver con MPOS es muy importante, todo lo que tiene que ver con el storefront, es decir, poder tener un tablet, por ejemplo, que actúe como un punto de venta en la tienda física, para poder, como decías tú, Pablo, tener a un vendedor que se acerque al cliente y no solamente le asesore frente a un producto, sino que además también pueda generar una transacción. Y una transacción no solo de pago en el momento en el que está ocurriendo esa relación con el cliente, sino también, por ejemplo, una reserva de producto con entrega posterior en su domicilio, en la propia tienda o en otra tienda que sea de mayor conveniencia para el cliente. Entonces, todo esto es lo que implica la revolución de mobile. No es solamente un canal digital dedicado, que por supuesto yo creo que esto está, como decía, bastante superado y bastante entendido por todo el comercio, tanto electrónico como físico, pero es el poder aportar capacidades de mobile en un entorno omnicanal, ¿no? Y esto es lo que de verdad yo creo que es donde está el reto de la omnicanalidad, en vincular el canal físico al digital. Y ahí mobile va a tener
un impacto claro y evidente, ¿no? Una cosa que no se ha comentado, pero que yo creo que también es algo importante, bueno, se ha comentado cuando comentabais en el informe, pero a lo mejor me gustaría hacer un poquito más de hincapié, es toda la tendencia del shopping social. O sea, me parece que hoy en día, cuando hablamos de omnichannel, hablamos de canales propios del cliente, a través de distintos dispositivos, a través de capacidades digitales o físicas, pero no podemos olvidar el poder utilizar canales de terceros para, al final, capitalizar la relación con el cliente. Y ahí todo lo que tiene que ver con redes sociales o incluso, si me apuráis, todo lo que tiene que ver con comparadores, por ejemplo, o marketplaces de terceros, es una tendencia clara. Y también forma parte del reto omnicanal, es decir, al final es intentar extender la superficie de contacto que tenemos con el cliente utilizando todos los medios, todos los canales propios o ajenos para poder hacerlo, ¿no? Shopping social tiene la ventaja de poder generar sobre todo una experiencia más enfocada al contenido, no tanto a la venta directa, que como comentamos pues puede ser agotador, ¿no? El estar vendiendo, el estar captando, y una forma de vincular al cliente es la generación de contenido relevante que permita al cliente vincularse más con la marca, ¿no? Y al final repetir compra. Todo esto es algo que nos permite todo ese mundo de shopping social, de redes sociales, que claramente los e-commerce en España pues no sé si todavía están sabiendo explotar. Claramente lo están moviendo, pero creo que falta un poco entender exactamente cómo funciona el ROI de este tipo de acciones, ¿no? Cómo se mide. No solamente se mide en ventas directas, sino que se puede medir a través de muy distintos KPIs, como es, por ejemplo, cómo mejora nuestro retorno en SEO, por ejemplo, o nuestro retorno en SEM, ¿no? O sea, son KPIs un poco distintos a lo que es el KPI del negocio puro, ¿no? Entonces, esto falta un poco entenderlo, ¿no? Esto enlazo también con lo que ya comentaba al principio de mejorar todo lo que son las técnicas de data analytics, entender bien cómo podemos capturar información del cliente, cómo podemos entender mejor cómo se relaciona con la marca a través de los distintos canales y a partir de ahí hacer un delivery más relevante por canal. Que yo creo que esto es un poco el gran reto que ahora mismo tenemos delante, porque no es fácil, desde luego, es la parte más complicada del e-commerce, pero es a donde tenemos que llegar. Y por último comentar el tema de medios de pago, ya que me lo habéis puesto tan fácil, ¿no? Y me lo habéis dejado así encima de la mesa. Claramente yo creo que los medios de pago han sido los grandes olvidados, ¿no? En el e-commerce durante la primera era o la primera ola del e-commerce, que estaba, como decías tú, Pablo, también muy enfocada a la captación pura de cliente, y donde se han desarrollado tecnologías y procesos y se ha enfocado muchísimo el sector a lo que es el incremento de clientes, de visitas, ¿no? Y de conseguir transformar. Pero los medios de pago siempre se han visto como un coste, ¿no? Algo que era casi un mal necesario. Pues tengo que cobrar al cliente al final del día, ¿no? Sin embargo, es un momento crítico porque es el momento del cierre de la venta. Se produzca por el canal que se produzca. Es un momento en el que no se puede fallar y en el que no solamente hay que darle una experiencia relevante al cliente, al usuario, sino que el comercio tiene la oportunidad de oro, porque es un touch point clarísimo con el cliente, para generar un valor añadido, ¿no? Entonces, ahí es donde, en este momento, como gran tendencia del sector a nivel mundial, no solo en España, pues están desarrollándose tecnologías de players que están entendiendo que en torno al medio de pago, al momento del pago, hay mucho valor que aportar tanto al merchant como al cliente, ¿no? Un poco tendencias aquí, pues vemos sobre todo el que esa experiencia sea seamless. Seamless significa que sea sin costuras, o sea, que sea sencilla, que sea fácil, que no implique que el cliente tenga que utilizar un único medio de pago. Es decir, no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. O sea, hay gente que no tiene ni siquiera una cuenta corriente, ¿vale? Entonces, el poder tener herramientas para poder cobrar a esos clientes a través de medios de pago alternativos es fundamental. Ahí nacen pues los e-wallets o las transferencias directas, el pago por banca online, etcétera. Un montón de herramientas que al final lo que nos permiten es llegar a más clientes, ¿no? Para cobrar. Y por supuesto, seamless también significa que sea totalmente transversal entre canales, ¿no? O sea, yo puedo pagar en una tienda con un móvil, o puedo pagar desde internet con una transferencia, o puedo pagar desde la calle, hacer una prerreserva de un producto y entrar a retirar en tienda. Esto es lo que implica
la revolución que estamos viviendo en medios de pago, ¿no? Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el control del fraude, ¿no? El control del fraude ha sido también la asignatura pendiente del e-commerce en los últimos años. Es decir, oye, cobrar por un canal digital donde no tengo al cliente presente tiene un riesgo, porque no estoy pudiendo verificar la identidad del cliente. Entonces, necesitamos poder vender de forma segura al final, es decir, oye, sé que esta transacción que estoy realizando, pues aunque no tengo al cliente delante y no tengo el medio de pago delante, pues no va a representar después una retrocesión o una pérdida o un quebranto, ¿no? Entonces ahí se está desarrollando tecnología que va enfocada precisamente a solventar estos problemas, ¿no? Y yo creo que también los e-commerce lo están adoptando. Bueno, yo creo que un poco ya hemos hablado también de la asignatura pendiente de lo que es el servicio de atención al cliente, con lo cual pues casi no me extiendo más, porque yo lo que quería era un poco aportar en aquellos puntos en los que no se habían tocado, y por mi parte pues sería un poco todo. Bueno, no hablamos más nosotros ya, ¿eh? Dejamos, si tenéis cualquier pregunta, consulta para cualquiera de los tres, a vuestra disposición. Sí, yo tengo una pregunta quizás un poco más para ti, Elena, aunque bueno, podéis decir vuestra opinión, precisamente sobre los métodos de pago, ¿no? Yo en una slide me ha llamado bastante la atención y es que sumando dos métodos de pago no tan digitalizados, como pueda ser el contrarreembolso con un 17% y de esos 50 un 25, un 52%, que sale bastante menos. No sé qué lectura hacéis de esto. En su mercado español todavía no lo suficientemente maduro, eso es evidente. También con el muestreo que de 4.500 tiendas, pues hago todo, pero quería saber un poco vuestra lectura. Sin duda, España es un país todavía, primero es un país de pago con tarjeta, para empezar. O sea, es un país en el que la tarjeta tiene una penetración del 90 y tantos % en lo que es el uso del medio de pago, ¿vale? Por lo tanto, es un medio de pago, o sea, es un país en el que no se han diversificado tanto como en otros países los medios de pago. Al final se sigue utilizando la tarjeta como medio de pago principal. Existe una penetración de en torno al 19% de PayPal, que es el medio alternativo más utilizado en España. Bueno, y el resto sin duda sigue siendo el contrarreembolso o la transferencia. Lo que pasa es que yo creo que también un poco con la evolución demográfica del país, que el fenómeno de la inmigración, de todas estas personas que en un momento dado pues van a acceder también a la venta por canales digitales y que no tienen acceso a estos medios de pago tradicionales, pues la tendencia va a ser a ir diversificando la cartera de medios de pago sin ninguna duda. Hay varias iniciativas también en el país de lo que es empujar los wallets digitales, ¿no? Conocéis el proyecto UPay, que es un proyecto impulsado por los bancos para hacer precisamente frente un poco a PayPal, ¿no? Y con otras características un poco distintas, pero que básicamente está en esa línea. Y luego todos los grandes players que están entrando desde el punto de vista de la adquirencia, es decir, los que damos servicio a los merchants, pues también estamos haciendo nuestro proselitismo frente a los comercios para que adopten medios de pago alternativos. Aquí esto tiene una importancia fundamental cuando el comercio quiere internacionalizarse. Es decir, no es lo mismo vender en España, donde, como digo, es un país de tarjeta, el contrarreembolso sigue siendo importante por el tema del freno al pago con tarjeta online, que vender, por ejemplo, en Alemania, donde el uso de las tarjetas de crédito está por debajo del 50%, o vender en Latinoamérica, donde, como digo, es que prácticamente pocas personas tienen acceso a medios de pago de crédito o de débito. Entonces, un poco asesorando a ese nivel, a nivel de internacionalización, yo creo que también se va tomando por parte de los merchants conciencia de que existen otros medios de pago que al final van a formar parte del portfolio habitual de la población. Entonces, esto será una tendencia, ¿no? Pero efectivamente hoy en día sigue habiendo un importante peso del contrarreembolso todavía, que tiene mucho riesgo para el merchant, sobre todo. Entonces... Muchas gracias. También podemos aprovechar en el one-to-one del café, ¿eh? que ahí se sacan confidencias mayores siempre, en este caso. Cuando han hablado, por ejemplo, de que gran parte del e-commerce procede precisamente de plataformas como Google, entiendo que estamos hablando casi de un monopolio. No sé si hay alguna forma de escapar a esa marca Google, porque básicamente cualquiera, casi todos utilizamos ese buscador. Bueno,
El otro día estábamos con unas personas y nos decían que están dando cursos de formación a directivos chinos para aprender a operar en Google en sus procesos de internacionalización. Porque ellos venían de buscadores como Alibaba y claro, ellos no sabían las reglas de los algoritmos de Google. Por lo tanto, bueno, es una actividad creciente. Cómo formamos a ejecutivos chinos para que operen en el mercado occidental. Y viceversa. Hay ejecutivos europeos que se están formando lo que es en buscadores como Alibaba, donde sus algoritmos de posicionamiento son totalmente diferentes. Por lo tanto, al final, independientemente sea Google o no sea Google, todo parte por tener visibilidad. Y la verdad es que en España en concreto, la visibilidad, y quizás si Roberto me deja más información que yo, pero si no estás entre los 5 primeros niveles de rating en un proceso de búsqueda de alguna palabra indexada dentro del buscador nativo que es Google, tu tasa de transformación en ventas cae muchísimo. Motivo por el cual seguimos monitorizando mucho la importancia que tiene el SEO. Por lo tanto, en España es Google, en otros países es otro, llámese en China o en otros países, pero efectivamente un alto porcentaje del inicio de la venta empezará y durante muchísimos años por los buscadores y en nuestro caso será Google. Eso va a ser así. Bueno, de hecho yo creo que hay mucho movimiento logístico, porque el problema de Google no es el buscador, sino su sistema operativo que es Android. Y yo creo que incluso hay un movimiento en Europa para intentar desarrollar un sistema operativo que compita contra Android. De hecho, lo de menos tiene que ser el buscador, sino el propio sistema operativo que se indexará en todo lo que se denomina ahora el Internet de las cosas. Y ese sí que es el problema de Google. No es, bueno, el problema, la gran ventaja, la fortaleza, entre otras, directamente. Pero no, realmente durante muchos años, yo creo, no sé fuera de España, pero en España seguiremos entrando por Google y su posición será bastante importante. Insisto, la Unión Europea está trabajando justamente intentar, de hecho el otro día vi un artículo de que la Unión Europea nunca había sido capaz de contrarrestar, entendiendo la Unión Europea como todos los países europeos, de contrarrestar lo que es los monopolios tecnológicos americanos. Y eso es un reto que tiene directamente. No, nada más, solo añadir que Google es un transversal para todos los comercios electrónicos prácticamente por igual. Es decir, que todos los comercios electrónicos de un sector, como pueda ser moda o pueda ser viaje, al final se enfrentan al mismo canal, ¿no? Con lo cual, lo que te va a hacer es, bueno, saber optimizar tu relación con ese gran jugador que es Google, ¿no? Es decir, no perjudica a unos más que a otros, ¿no? Lo que tenemos que intentar es, eso en la Unión Europea, como bien decía Pablo, ya se está trabajando, evitar situaciones monopolísticas, porque eso es malo en cualquier proceso de la economía, evidentemente, ¿no? Pero a partir de ahí, entender cuáles son las reglas de ese canal, ¿no? Es decir, que si la indexación vía Google bajará para todos los jugadores de un mercado o para los que no sepan optimizarse en ese canal, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que si fuera un problema específico para alguna de las empresas sería más complicado, pero como opera por sectores, lo que tiene que aprender cada sector a operar, ¿no? Google está haciendo muchos movimientos donde baja la visibilidad de lo que llamamos el SEO y aumenta la visibilidad de lo que llamamos el SEM, ¿no? Es decir, el canal de pago de Google, ¿no? Esto especialmente en mobile es muy relevante, donde prácticamente a veces el SEO desaparece porque todo está copado por lo que llamamos el SEM, ¿no? Bueno, al final esta situación puede repercutir incluso en contra del propio operador, ¿no? Porque al final, pues evidentemente los retailers también innovan y van a ir buscando, aquí hablamos del canal social, ¿no? Que cada vez tiene más peso, más importancia, ¿no? Con lo cual, bueno, yo no me obsesionaría con la relación con Google, sino en saber optimizar la multicanalidad de captación, de comunicación, etcétera, tal que tengan todos los retailers, ¿no? Hablando de empresas así grandes, tenemos también Amazon. Yo no sé si ahora, por ejemplo, en España, cualquier empresa que quiera ponerse en este negocio, que obviamente tiene bastante margen, tiene alguna opción de luchar precisamente contra una empresa que capta gran parte de los clientes que se pueden explotar. Y no sé si quieres darnos sobre ese. Yo te voy a dar un dato que es Amazon saca en España su primer catálogo físico de juguetes. Es decir, tú ahora mismo en muchos puntos de recogida te encuentras un catálogo de juguetes de Amazon, físico, como el del Corte Inglés. Es decir, al final el punto de debate es cada agente cada vez mucho más. Es decir, hay que entender que la forma de comprar cada vez es más compleja, más compleja. De hecho, nadie tiene asegurado el futuro, ni el mismo Amazon tiene asegurado el futuro directamente. De hecho, cuando uno se coge las empresas que cotizan en el
por ejemplo, en la bolsa americana, hace 75 años, sí, 75 años, todas ellas eran compañías que tenían más de 100 años de antigüedad, las empresas cotizadas. A finales de los 70, las empresas que cotizaban tienen una edad media de 27 años de antigüedad. En este momento, su edad media son 12 años de antigüedad. Por lo tanto, ese concepto, la globalización nos lleva a que nadie tiene asegurado el futuro. Es decir, y a Amazon le saldrá un competidor, obviamente, directamente. Entonces, el punto de batalla es esa complejidad del cliente, que se mueve a una velocidad que hasta ahora nunca se había movido directamente, es cómo eres capaz de ir captándola. Y volvemos otra vez a ese reto, cómo somos capaces y cómo hacemos convivir mundos. Es decir, ya intentar separar los mundos, sino que todo será igual. Por tanto, Amazon en este momento es un grandísimo competidor que ha encontrado un modelo de negocio estupendo, ¿de acuerdo? Donde, pues bueno, incluso prácticas que ellos están muy amparadas en temas de tax efficiency, pues directamente ya se le está poniendo coto. Por lo tanto, puedes trabajar con Amazon perfectamente, él te deja operar perfectamente, es parte de su negocio en tema de marketplace y él estará encantado de competir contra todo el mundo y él querrá, pues bueno, competir en otros mercados y otros intentará competir en su modelo. Por tanto, yo no focalizaría el debate nunca en marcas directamente porque aparecerán nuevas marcas, se irán creciendo nuevas marcas y ya digo, y a mí el dato ese nunca lo había visto, de la antigüedad que tienen las empresas que cotizan en el mercado bursátil americano me pareció bastante sorprendente. Sí, yo quería aportar un poco el tema respecto al tema de Amazon. Bueno, Amazon claramente es un player muy fuerte, sobre todo es el que más experiencia tiene y más larga historia tiene en e-commerce, ¿no? Fue realmente un poco casi el inventor del e-commerce, ¿no? Pero por supuesto tiene sus retos y tiene sus riesgos como compañía, ¿no? Entonces no sabemos si, como decías tú, Pablo, pues dentro de unos años va a seguir aquí. O sea, yo creo que el problema de Amazon es fundamentalmente que opera con unos márgenes bajísimos, tiene en torno a un 2% de margen neto final y eso es un riesgo importantísimo para esta compañía. Hasta ahora ha sido la empresa que ha dado con la clave en el modelo de relación con el cliente y por lo tanto ha de ser una inspiración clarísima para todos los comercios electrónicos, pues por toda la parte esa que precisamente donde el e-commerce español suspende, ¿no? Que es la relación con el cliente, pues es un benchmark muy claro, ¿no? Pero hay players como puede ser Alipay, por ejemplo, que es se habla del Amazon asiático, ¿no? Es este player, gran player, marketplace que ha nacido en Asia. Asia, por cierto, es un mercado que va a representar, bueno, hoy en día ya son 500 billones de dólares aproximadamente en e-commerce, es casi un tercio del e-commerce mundial y por lo tanto pues es una potencia enorme y Alipay es un claro competidor que además tiene un modelo de negocio muy distinto. Es un modelo de negocio basado más en la venta de espacios y maneja un margen del 40%, un margen neto del 40%. Luego no sabemos aquí cuál de los dos va a ser el que va a sobrevivir en los próximos años. O sea que aquí en e-commerce está un poco todo por decir, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es un poco coger las best practices de los grandes para intentar hacer las cosas lo mejor posible de cara al cliente que al final es el que va a elegir, ¿no? Con quién trabaja y con quién no trabaja. Es que, como era una cosa que comenté, al final todo es comercio. Todo es comercio. Entonces es lógico que las redes sociales también quieran formar parte de esta transformación, o sea, de esa acción de comercio, porque es un revenue stream para ellos también. Entonces el caso más claro ha sido el de Twitter en su alianza con Stripe para poder montar una plataforma de comercio electrónico. Al final, el que tiene audiencia tiene la capacidad de monetizarla como quiera, ¿no? O sea, puede ser mediante la monetización de lo que es el tráfico para hacer una derivada después de ese tráfico a terceras plataformas donde realmente se produce la venta, o es lógico que quieran intentar generar la venta directamente en su plataforma porque tienen una audiencia muy importante y es una audiencia que está buscando no solo contenido, está buscando producto, está buscando relación. O sea, hay diversos motivos por los cuales las personas utilizan las redes sociales y claramente uno de ellos es encontrar el producto y si pueden comprarlo directamente allí, pues
pues fantástico. Entonces, las redes sociales, todas ellas, fundamentalmente Twitter y Facebook, han dado ese paso. Yo creo que es algo que van a consolidar en los próximos años y van a actuar como un marketplace de terceros, como un marketplace ellos mismos y como un inductor de tráfico, ¿no? Es una tendencia natural. Y sin duda, si lo hacen bien y lo hacen de forma relevante para el usuario, serán un canal más. O sea, es que al final el cliente va a comprar donde le sea más cómodo y donde le sea más relevante, donde encuentre más información del producto, donde tenga un medio de pago que funcione mejor, ¿vale? O sea, que al final el comercio es todo. Yo creo que... Yo aquí me gustaría, y sin que sirva de precedentes, ponerle un poquito de contradicción a lo que ha dicho Elena directamente, sin que sirva de precedentes, ¿eh? Cuando empezaron todo el proceso sobre Twitter fue muy criticado porque al final fue un entorno creado para unas cosas muy concretas, que era intercambiar, un entorno desarrollado, y los usuarios no entendían por qué de alguna manera eso se estaba convirtiendo en un elemento de transacción puro y duro. Esto pudo ocurrir hace un año y poco. A partir de ahí tuvieron que volver, cambiaron sus políticas. Por lo tanto, coincido en que si tú tienes tráfico es lo más difícil, incrementarle el tráfico es la clave. Luego, a partir de transformarlo en ventas, pues modelo Amazon, capacidades analíticas, pues bueno, es complicado, pero por lo menos es la clave. Pero su camino, y teniendo en cuenta que ese modelo va a ir hacia ahí, no tengo yo tan claro cómo va a ser ese camino, si va a ser un camino de éxito o no de éxito, o qué va a ocurrir. Porque la gente en ese sentido, justamente en esa globalización, esa capacidad de influir a terceros, entiende que ese espacio nació para algo, y que ese algo no es justamente comprar. Bien es cierto que cuando lanzas una promoción en ese canal y la promoción es buena, no pasa nada, funciona muy bien, muy bien. En el momento que la promoción no es buena, siempre la gente reivindica que ese canal no nació para eso. Por lo tanto, es un canal abocado quizás a pocos márgenes, incluso a ir a pérdidas. Y ese es donde yo creo que en ese sentido se va a producir un punto donde a ver qué pasa con las redes sociales como canal de venta en ese sentido. Bueno, los datos de 2014, que lógicamente como no se ha cerrado el año todavía no están, discrepan las distintas fuentes. Yo creo que el crecimiento es en torno al 18, el 20% más o menos de media, que es en el ritmo en el que estamos, ¿no? para poder llegar a estas cifras. De cara a 2015, nuestra estimación es que puede seguir este porcentaje, lo cual, pues evidentemente cuando ya hay mayor volumen neto sobre el que escalar, pues tiene todavía mucho mayor mérito, pero por lo que decíamos, ¿no? Por factores externos, es decir, de crecimiento de la economía en general, de recuperación económica, de mayor capacidad adquisitiva de los consumidores, de mayor confianza en el histórico de los procesos de compra que ha ido teniendo la gente con los operadores y tal, ¿no? Con lo cual, si el dato más oficial que tenemos, el de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, cerrará, lo único que entendamos el retraso de los datos públicos, por eso yo creo que estos informes tienen mucha importancia. Acaba de publicar el dato del primer trimestre de 2014. Estamos cerrando o a punto de cerrar el cuarto, ¿no? Con lo cual, claro, tenemos que anticipar mucho las previsiones, ¿no? Lo normal es que este año pues se superen los 15.000 millones y nuestra previsión, que esa ya es una previsión individual que hacemos nosotros, creo que podemos luchar por llegar cerca a los 17.500, 18.000 millones el año que viene, ¿no? Manteniendo estas tasas de crecimiento por los motivos que os decía, ¿no? 2013 cerrado exactamente, no recuerdo, eran 12.000 y pico millones, más o menos. Entendamos también que hablamos de la transacción pura en comercio electrónico, no de la influencia del comercio electrónico, de la transacción híbrida. Ponía el ejemplo de la automoción, ¿no? Es decir, la propia patronal de la automoción cifra por encima del 80% la influencia de compra que se produce a través del canal digital, ¿no? Con lo cual, si habláramos de la influencia de compra del canal digital, no vamos a dar cifras, pero estaríamos multiplicando por mucho estos datos, ¿no? Pero ya solo a la pura transacción que se da en el canal digital, pues se cerraron en torno a 12.500 millones 2013, 2014 superará los 15.000 y en ese entorno estimamos, ¿no? 17.500, 18, solo la transacción pura, bueno, finalización pura digital, ¿no? Por así decirlo, ¿vale? Yo soy de letras, se lo voy a pasar a Pablo, que es un tío muy...
Me acabas de hacer una pregunta muy complicada. Bueno, eso si quieres, te lo buscamos y te lo pasamos si quieres. Sí, yo creo que el mercado viene comportándose en los últimos años con cifras por encima próximas al 20% de crecimiento. Luego hay que separarlo por categorías y alguna categoría está subiendo por encima del 40%. Lo que es importante es entender lo que acaba de decir Roberto justamente. La forma que tenemos hasta ahora de medir lo que es el volumen que tiene el modelo e-commerce va a cambiar radicalmente. Porque un alto porcentaje de la venta hasta ahora se entendía que era una transacción que terminaba en mi portal de e-commerce directamente, y si somos coherentes con lo que hemos dicho anteriormente, con la introducción del móvil dentro de la tienda, como una transacción más, ese incremento se va a disparar totalmente. Que es un poco, yo es una parte que siempre he reivindicado, cuando había gente que decía, no, mi canal e-commerce son de repente el 4% de mis ventas, grandes players de retail de este país, de 15.000 millones de facturación. Y yo siempre, bueno, nosotros siempre estábamos pensando en que había que cambiar la forma de medir, porque un 4% no justificaría absolutamente nada si no eres capaz de intentar ver todo ese grado de influencia que tiene sobre todo un proceso de compra. Por lo tanto, ese parámetro de los 15.000 con el móvil se va a disparar radicalmente, pero también será un efecto ficticio, ya estaba descontado. Simplemente que como la forma de medir es una transacción electrónica, con el móvil se va a producir esa transacción electrónica. Por lo tanto, dentro de unos años seguro que estamos aquí y decimos, bueno, el e-commerce o el modelo del m-commerce, como se quiera llamar, ha crecido por 4. Bueno, pues anticiparos que ese un alto porcentaje eso ya se está realizando, simplemente que no se soporta sobre un medio puramente digital. ¿Alguna cuestión? Pues agradeceros a todos vuestra asistencia hoy, a todos los que habéis venido a acompañarnos, y agradecer a Elena Álvarez de Snap, de Popular Payment, su presencia hoy aquí y su apoyo en el informe, y a Pablo González y a todo el equipo de Ernst & Young y a de EY, perdón, por alojarnos y mantenernos, ¿no? Esto en 5 años ya sé decirlo exactamente, ¿eh? No hay problema. Nos decían Ernst & Young, no, Ernst & Young y EY. Pues os invitamos a un cafecito, ¿vale? Si os parece. Muchas gracias a todos.